Yo tenía, Fred, una pregunta similar a la de Guillo, Dale, Angie. en el sentido de que para mí todavía es, o sea, no logro descubrir cuál es el punto de equilibrio entre exigirle, en una organización, exigirle a la gente, o no exigirle, pero esperar que la gente cumpla con los objetivos de la organización, y no solamente a través del uso de incentivos, sino también de esa parte, ¿no? De cómo es que podemos, por ejemplo, plantear normas como lo que, de definir la norma, luego escalarla y luego reforzarla y todo, ¿no? Ujú. Pero también cómo, en qué parte se une o se fusiona con el hecho de que tenemos resultados que cumplir, tenemos metas que cumplir. Entonces, desde, no sé, pues, ¿no? Desde la norma de todos llegar a la hora, ¿no? Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho agilidad en la organización donde yo estoy trabajando. Y tenemos el caso típico de la daily meeting, ¿no? Ujú. Que ya, la hemos movido, antes era a las 9, luego es a las 9:30, luego a las 10, y luego probamos al mediodía. Entonces, probamos tratando de encontrar esa convergencia, de que todos estemos de acuerdo y nos comprometamos y todo. Pero aún así, no importa cuál sea la hora, las personas siguen llegando o no llegando. O sea, llegan tarde o no llegan, ¿no? Y la daily meeting se supone que dura 15 minutos, entonces tampoco es que puedes tener un rango muy amplio para llegar, ¿no? O estás o no estás, ¿no? Entonces, en qué, o sea, esa es mi pregunta, ¿no? ¿En qué momento hacemos una convergencia de estas dos cosas, ¿no? De no te quiero despedir por llegar tarde, pero es Mm, como un compromiso tuyo, ¿no? claro, no te voy a despedir por llegar tarde, pero sí te voy a despedir por falta de integridad. Esa es la diferencia entre ser punitivo o ser retador con respecto a honrar el compromiso y la palabra. Yo, yo no soy muy demandante en términos de eficiencia, pero sí soy muy demandante en términos de integridad. Si tú me dices que vas a hacer algo y no lo haces, y no me pides disculpas, y no me avisas antes que no lo vas a poder hacer, y no lo haces y desapareces, se acabó. Yo no voy a trabajar más contigo. O sea, te voy a llamar al orden una vez, te voy a preguntar qué pasó, te voy a permitir que me pidas disculpas una vez. Pero si no lo haces, se acabó nuestra relación, porque no puedo confiar en ti. Pero no porque llegaste tarde, sino porque hiciste un compromiso. Entonces, el primer paso de este proceso viene con acordar, no es una norma que se impone, sino hacer un acuerdo. Como decirle, a ver, chicos y chicas, les propongo que tengamos la reunión de el daily meeting de 9 a 9 y cuarto. ¿Y alguien tiene alguna objeción? Supongamos que alguien tiene una objeción, dice, bueno, se habla, llegamos, bueno, 9:30 a 9:45. Muy bien, ese es el estándar. Yo le diría, eh, ¿cuánto vamos a aceptar? ¿Cuántas veces por mes alguien puede llegar tarde o no llegar antes de tener un problema serio? Lo pondría, diría, a ver, ¿qué permitimos? Sin avisar o avisando, porque aunque avise, igual no está bien no llegar a esta reunión. Este es tu trabajo y tienes la responsabilidad de llegar. Suponte que acordamos, no sé, que la gente diga, no, sin avisar nunca. Y avisando hay 2 excusas por mes. ¿Sabe? Ahora sí, imagínate que alguien no llega a la reunión, no viene y no avisa. Bueno, fundamental, la vez hay que llamar a esa persona o el jefe o en la próxima reunión decir, ¿qué pasó? Y dice, no, bueno, no llegué. No, mira, tenemos un estándar. Y el estándar que acordamos todos, que hicimos un compromiso, fue que si no podías venir a la reunión, avisabas a alguien y pedías disculpas y explicabas por qué. No solo no viniste, eso a cualquiera le puede pasar que tenga un contratiempo, pero no llamaste, no dijiste por qué y ni siquiera pediste disculpas luego. ¿Qué quiere decir eso? Porque eso te quita confiabilidad. Yo no sé en qué puedo confiar cuando me das tu palabra, porque la rompiste. Bueno, no te pongas así. Digo, no me pongo nada. Estoy simplemente
reflejando los hechos. ¿Te parece que no es verdad lo que digo? Diste tu palabra, no la cumpliste, no te disculpaste y estás actuando como si no hubiera pasado nada. Eso quiere decir que tu palabra no vale nada. No, bueno, sí que vale. Bueno, ¿cuánto vale? ¿Vale una disculpa? ¿Vale cumplir? Porque no la cumpliste. ¿Estás de acuerdo que no la cumpliste? Bueno, a ver, ¿qué? Dijiste que ibas a llegar y no llegaste, no avisaste. Eso es romper tu palabra. Hasta que al final, bueno, sí, está bien, rompí mi palabra. ¿Pediste disculpas? No, no pedí disculpas. Eso es una falta de integridad. Y eso es una falta de confiabilidad y yo así no puedo trabajar contigo. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Bueno, pido disculpas, no va a volver a pasar. Bueno, por esta vez sí te voy a disculpar, pero no más. La próxima vez quiero tu renuncia. No te voy a echar, quiero tu renuncia porque quiero que digas, no tengo integridad, no puedo pertenecer a este grupo, así que me voy. Porque es lo único honorable que puedes hacer. Y la segunda vez, o acepto su renuncia o lo echo. Pero tranquilo, sin enojos, sin nada, decir no, ¿por qué? Porque si tú aceptas eso, después no viene nadie. Entonces, no puede ser, lo dijimos, digo, no, yo no estoy obligando a nadie a hacer nada, pero le digo, este es el acuerdo y estas son las reglas por las cuales vamos a jugar. Y si no quieren jugar con estas reglas, todo bien, pero entonces no trabajen aquí. Pero hay un intercambio de valor, yo les pago, o yo suponete, yo soy el jefe, la compañía nos paga a todos y nosotros nos comprometemos a darle valor a la compañía cumpliendo ciertas normas que nos hagan efectivos. Si tú no te gustan esas normas, me parece bien, pero entonces no aceptes el trabajo, pues es una falta de integridad. Firmar un contrato y no entregar. Como que yo te pago por un carro y tú no me das el carro. Como eso no está bien, si yo te pagué. Yo te estoy pagando por tu tiempo y por tu energía y por tu esfuerzo y tu integridad. Entonces no me puedes dejar colgado. Eso es un fraude. Y, y no hay suavidad con eso. Yo soy súper duro. Pero porque quiero que sean duros conmigo. Esa es la autodisciplina necesaria para hacer ningún trabajo importante. Y de vuelta, no es por miedo, sino por amor. Quiero llegar a tiempo y si no llego a tiempo, pido disculpas y explico qué pasó y ahí mantenemos la integridad entre todos. Entonces, no es que la gente no llega. Eligen no llegar porque creen que se pueden no llegar y no tiene consecuencias. Y tiene que haber consecuencias. Tiene que ser, no un castigo, sino una consecuencia. Es como si tú vas corriendo contra un árbol, el árbol no te castiga por haberlo golpeado, pero te va a doler, porque es física. Digamos. Si tú vas corriendo y te das de cabeza contra un tronco, te va a lastimar la cabeza. Entonces no lo hagas, pero no vas a decir, ay, el tronco me castigó porque corrí contra él. No, el tronco no te castigó, el tronco está ahí y tú te diste contra él por ser inconsciente. Y esto es algo parecido, no es un castigo, sino es la realidad, que estamos trabajando juntos, hicimos un acuerdo, cada uno cumple su palabra y el que no cumple su palabra no se merece ser parte del equipo. ¿Podrían hacer eso entre ustedes? ¿Que son un grupo de pares o un grupo o hay alguna persona que tenga un rol gerencial en ese grupo? Sí, lo que pasa es que nosotros, bueno, en mi caso yo soy Agile Coach, Sí, entonces bueno, hago el rol de Agile Coach, ¿no? Yo trato de guiar y orientar a la gente para para que funcionen los principios de la agilidad, ¿no? Entonces eso, lo que tú me propones hace mucho sentido porque uno de los principios de un equipo ágil es que haya confianza entre todos, ¿no? Y exacto, responsabilidad y accountability. Entonces, exacto. creo que podría abordarlo por ese punto. Y el que lidera el equipo, de cierta manera, es el product owner. Entonces, Bueno, podría conversar con él para hacer eso, ¿no? sí, lo que falta en tu historia, hay un módulo que van a ver dentro de unas semanas, lo que falta es que tú no impones la norma, sino que es un compromiso que toma todo el mundo con todo el mundo. Es como un compromiso colectivo, que decimos, bueno, vamos a llegar a tiempo, nos comprometemos, cada uno promete que va a llegar o avisar y explicar por qué. Nada más que eso. Sí. Entonces luego tú los retas o les demandas que cumplan su compromiso en vez de demandarles que obedezcan tu orden. Eso cambia mucho la dinámica, pues es mucho más adulto. Entonces yo Sí, no sí, digo, de hecho, tienes que hacer esa lo que parte yo te digo. sí la hacemos como Muy parte de bien. la agilidad, es que sí se hace como algo
un acuerdo, ¿no? El tema es el cumplimiento del acuerdo. Esa es la No, parte que no se no, hace. ahí te voy a... El tema es el reto para la gente que no cumple. Porque, como dice uno de mis maestros, el Dog Whisperer, César Millán, es un hombre, un mexicano que tenía un programa que entrenaba perros. Y dice, it's never the dog, it's always the owner. Nunca es el perro, es el dueño. Dice, yo no entreno perros, yo entreno dueños. Cuando alguien llega tarde, la persona es inconsciente y llegó tarde. Pero la pregunta es, ¿qué haces tú? ¿Y qué hace el resto del equipo? Y yo me animo a inferir que en este momento el equipo no le hace pagar una consecuencia. Nadie le dice, hey, ¿qué pasó la semana pasada? Bueno, no puede venir. No, pero no, o ayer, no se aceptó. ¿Cómo no puede venir? No viniste, no llamaste, no avisaste, no te disculpaste y ahora estás aquí sin haber dicho nada. What's that about? ¿Cómo podemos tener confianza en ti? Pero eso es, wow, es muy duro, eso no lo hacemos. Porque el día que empiecen a hacer eso, nadie más llega tarde. Pero tiene que ser todo el equipo, no puede ser una sola persona que sea el malo de la película, no puede ser ni el manager. Es como todo el equipo se compromete y dice, a ver, ¿queremos cumplir la misión o no? ¿Cuán importante es la misión para nosotros? Y el llegar a tiempo es una parte del compromiso con la misión o con el propósito superior. Y eso te da energía. Y eso te da también energía para retar al otro, porque no es agradable, es mucho más fácil dejarla pasar. Pero es como un perro, que si tú lo dejas al perro que se duerma en tu cama, nunca más lo vas a poder sacar. Y el día que lo quieras sacar te va a morder. O sea, no puedes, o lo dejas o no lo dejas, pero no puedes decir, a ver, algún día sí y otro día no, y cuando tengo ganas te dejo y otro día. El perro no entiende eso. El perro tiene que ser consistente el entrenamiento. Y no es que diga que la gente son perros, pero somos animales también. Y si tú le permites a la gente que se get away with it, que pueda llevárselas de arriba, que pueda poder romper sus compromisos sin pagar ninguna consecuencia, pues todos somos holgazanes y vamos perezosos a romper nuestros compromisos. Pero tiene que ser caro romper el compromiso. Y lo caro de romper el compromiso es la confrontación emocional. No es necesariamente castigar al otro, pero sí decirle, hey, esto no está bien. Tú sabes que esto no está bien. Me diste tu palabra y no la cumpliste. ¿Qué pasó? Y eso la gente se pone un poco molesta al principio, pero en definitiva es un gesto de respeto, porque yo creo en ti. Si no creo en ti, ni siquiera te llamo la atención. Cuando yo ya no me, ni siquiera levanto el tema, es porque ya el otro no me merece ni la más mínima confianza. Que diga cualquier cosa ya no me importa. No considero sus compromisos ni siquiera relevantes. Pues a mí me acusan que soy mucho más duro con mis amigos que con la gente que no conozco. Y es verdad, porque espero mucho más de mis amigos. La gente a la que le tengo confianza, tengo un estándar más alto y les permito que yo tenga un estándar más alto conmigo también.